Hola, yo soy Alex Marinical, mejor conocido como ese güey. Soy comediante y este es mi Cameo Stories. Nací en la colonia Doctores, en una clínica que se llamaba Hospital Sanatorio Madame Curie, que he pasado por ahí todavía, pero sí, nací en ese hospital de la Doctores, aunque yo siempre viví en el Estado de México, en el Lago de Guadalupe, Cuautitlán Izcalli. Soñaba con ser piloto aviador, muy raro. Mi papá era piloto, entonces como que se me quedó esa idea y pues no sé, era como el automático, ¿no? Quería volar aviones. Lo que pasa es que mi papá desapareció cuando yo tenía 3 años. Entonces, era todavía como más supongo que un poco el sueño, ¿no? Del papá y ser como mi papá que no conocí, pero se me daba ese ideal, entonces pues yo quería ser piloto. Estudié periodismo. Yo creo que le hubiera gustado más que fuera una carrera menos idealista, ¿no? Pero sí, siempre me apoyó. Pues ella fue la que me crió, entonces sí. Pues yo creo que mi mamá y las 3 mujeres que me criaron, ¿no? O sea, porque justo como no estaba mi papá, me crié con mi mamá, mi tía y mi abuela. Y alrededor pues estaban mis tíos y, o sea, más banda que se vuelve como tu referencia de adultos. Pero ellas 3 yo creo que fueron como la inspiración de muchas cosas, ¿no? Cada una en diferentes aspectos, pero sí, ellas 3 fueron las que me formaron. Mi primer empleo fue en la papelería de un tío, un hermano de mi mamá, que bueno, siempre trabajé porque en la casa donde crecí, que era de mi abuela, teníamos una fábrica de dulces. O sea, no era una industria enorme, pero siempre mi familia se dedicaba a vender dulces, entonces desde muy chiquito, mientras mis primos se podían parar tarde en vacaciones a ver super vacaciones, mi abuela a las 8 de la mañana me paraba a empacar gomitas, a ayudarle a hacer chocolate, a podar el pasto, porque a ella sí la educaron y yo no quería que yo fuera un zángano como muchos que ella conocía, entonces siempre me hizo trabajar porque era el nieto que vivía con ella. O sea, todos los demás vivían con mis tíos, con sus familias, pero mi mamá y yo vivíamos en la casa de mi abuela, entonces pues ella me crió, te digo que pues era la que me cuidaba, ¿no? Porque mi mamá trabajaba. Entonces yo me quedaba en la casa ahí con mi abuela y estaba la fábrica y pues me ponían a engrapar bolsas, de etiquetas en las bolsas, aprendí a hacer dulces. Curiosamente no soy muy dulcero ahora, pero cuando era niño pues había mesas de dulces en mi casa todo el tiempo, ¿no? Pero empleo donde me pagaran era la papelería de mi tío que me mandaba a repartir papelería a Tultitlán, Tultepec, Xala, Cuautitlán, Zumpango. Y apenas había aprendido a manejar, entonces era repartidor de papelería. Tuve un accidente cuando tenía 14 años. Yo siempre me siento así, como pueden ver, cruzo las piernas, entonces venía en un asiento trasero y nos pegaron y me disloqué la cadera izquierda, se me zafó el fémur, se me salió y estuve hospitalizado 2 semanas. Me pusieron un fierro aquí, y después tuve 2 meses enyesado toda la cintura y toda la pierna para recuperarme de la luxación de la cadera. Y me marcó porque gracias a eso aprendí a tocar la guitarra. Era 1991. Sí, 91. Y había sido el festival de Knebworth, un festival que hacen en Inglaterra muy famoso. Digamos que era como el Glastonbury de esos años, aunque Glastonbury siempre ha estado, pero en ese momento era el más popular, ¿no? Y tocaba Pink Floyd, tocaba Paul McCartney, tocaban muchos artistas y lo pasaban en el 5. Y ahí conocí a David Gilmour. O sea, sabía de Pink Floyd, pero vi a David Gilmour y empecé a imitar sus solos de guitarra. Y gracias a eso aprendí a tocar la guitarra. Si no me hubiera pasado el accidente, nunca hubiera aprendido a tocar la guitarra. Y para mí ahora, en este día de mis 42 años, saber tocar la guitarra y tener ese hobby de tocar la guitarra y poderlo tocar en los shows, de verdad que para mí es una válvula de escape increíble. Entonces, y además me abrió la mente, ¿no? A
a buscar algo más artístico, más allá de lo que... Pues en mi familia no había muchos artistas, entonces creo que ese fue uno de los eventos más traumáticos y más significativos de mi adolescencia. Porque caí en este falso truco de las familias mexicanas, ¿no? En el cual los papás creen que te hacen un bien orientándote a algo que no sea artístico, y es un consejo que siempre les doy. Dejen de decirle eso a sus hijos. Si tienen a alguien que tiene talento para bailar, para actuar, para hacer magia, para hablar, para declamar, para cantar, dejen de decir esa pendejada de a mí primero me traes un papel. Porque entonces, por lo menos ahorita, en los años 2000, tenemos generaciones de mexicanos que son artistas frustrados, ¿no? Y entonces tienes ingenieros. Conocí un chorro de gente talentosa cuando estudié en el TEC de Monterrey, o sea, todos ingenieros, todos licenciados, la prepa la hice ahí. Pero un chorro de gente talentosa que hubiera sido tan buena haciendo televisión, teatro, radio, cine, por esa tontería, ¿no? Que yo sé que lo hacen por bien, pero no, o sea, yo creo que falta confiar un poco más en que las carreras artísticas son algo más que la artisteada, ¿no? Entonces, por eso, pues no pude dedicarme a la música. Yo me hubiera encantado estudiar en la Nacional de Música, en el conservatorio, pero pues la presión familiar es de, no, tienes que traerme una carrera que te dé de comer. Si no te gusta, aunque estudies leyes, no vas a comer bien, o sea. Entonces, por eso no me dediqué de lleno. O sea, me dedico ahora a eso. Logré reencauzar mi carrera y ahora me dedico al escenario y me encanta, pero me costó muchos años de trabajo y creo que desperdicié valiosos años de preparación y sería un mejor artista si hubiera seguido mi sentimiento, ¿no? Pues un aprendizaje tremendo sobre la realidad política, social, económica y cultural de este país, una comprensión enorme de cómo funciona, de cómo debería funcionar, y por eso hago stand-up, porque me parece que es una buena manera que desde una trinchera de expresión puedas ir por lo menos abriendo conversaciones y emitiendo mensajes que eventualmente abran una conciencia, ¿no? Yo creo que ver la comedia de otros países, ver la televisión que se hace en el Reino Unido, ver la BBC, ver cómo funciona la BBC, esa es mi inspiración para un medio de comunicación ideal, la BBC. Y conocer eso y la comedia norteamericana, que mucha gente cree que es comedia boba y tonta, ¿no? Pero es un gran volumen de comedia el que se produce y siempre con una muy interesante mira a experimentar. Y yo veía la comedia en México y decía, híjole, digo, con todo respeto para Ortiz de Pinedo, Luis de Alba, Polo Polo, Los Suárez, todos esos que la realidad es que fueron mis maestros de comedia, pero sí creo que el contexto cultural y social encapsulaba y limitaba la expresión de comedia, que pudo haber sido una voz crítica, que lo era a su manera, pero pudo haber sido más potente como lo era en el Reino Unido, como es en Estados Unidos. Y yo creo que ver eso y decir, bueno, ¿por qué en México no tenemos una escena tan nutrida de comedia si tenemos tanta gente tan cagada en la calle, ¿no? O sea, y con tanto talento. Y ¿por qué? O sea, ¿por qué seguimos escuchando los mismos chistes del borrachito, del estereotipo del homosexual, del chiste del gangoso, una y otra vez? Que nuevamente, porque a veces pareciera que los estandoperos queremos chingar a los comediantes de la vieja escuela y no, porque también tiene un talento contar chistes, pero ¿dónde está la experimentación y la proposición de nuevo material? O sea, a mí me hubiera encantado que Teo González me hablara de su familia y de cómo creció y cosas que opiniones abiertamente, ¿no? Y digo Teo González pero puede ser cualquiera de los otros comediantes. O sea, Polo Polo creo que era el que más imprimía algo de su personalidad en las rutinas y en esos chistes de bar, pero hacía rutinas mucho más nutridas y se notaba un sello personal. Y si hubiera habido de ese Polo Polo otros 150, hubiéramos tenido una mejor comedia, una mejor televisión, una mejor protesta, si se vale poner la comedia como una manifestación artística de protesta, que me encanta que se le vea como una contracultura. Y yo creo que ver esos medios de comunicación de otros lados y decir, bueno,
¿Por qué estamos tan limitados? Acuérdense que cuando yo crecí, 70 y 80, no había opción más que Televisa e Imevisión. Después llegó TV Azteca y ahora, afortunadamente, hay una apertura que me hubiera encantado tener. Pero cuando yo era niño, era ver Los Comediantes y el Cándido Pérez, que era chingón. O sea, también era un esfuerzo muy interesante. Pero bueno, o sea, la inspiración de ver a qué podemos aspirar específicamente en la comedia fue lo que me hizo, bueno, llevarlo al escenario, ¿no? Pues ser crítico. Y tampoco creo que sea algo muy particular, pero es mío. O sea, va a ser difícil que otro comediante que veas te haga un chiste mío, ¿no? No, porque yo, pues como te digo, o sea, hago chistes de que nací en Cuautitlán, de que se fue mi papá, de que ahora soy papá. O sea, y eso creo que es lo más valioso y lo que faltaba en la comedia de este país. Que hubiera más y más gente intentando expresarse, o sea, ya no digas subirte a querer matar de risa a la gente, sí tener risas, pero sobre todo ver una expresión auténtica en la comedia. Entonces mi sello personal pues es ese, soy un viejo gruñón crítico que trabajó en los medios y que sabe las realidades y que tiene una opinión muy particular de las realidades del país y que le interesa que la comedia tenga un poquito de realidad. Ese yo creo que es mi sello personal. Ojalá, sería ideal y a lo mejor es muy pretencioso decirlo, pero ojalá alguien vaya a un show y se pongan a pensar en cosas más importantes, ¿no? Pues yo creo que va creciendo y es muy afortunado. Podrías pensar que a lo mejor España, Argentina, Colombia, o sea, otros países tienen una escena más evolucionada de comedia. De alguna manera y en algunos aspectos la tienen porque llevan más tiempo. Pero es interesante cómo el habla hispana siempre voltea a ver a México como una referencia de stand-up en comedia. O sea, nosotros abrimos el primer micrófono abierto, que era otro de mis intereses. Yo invertí la mitad de mi carrera en crear plataformas para que cualquiera que quisiera se pudiera subir a hacer stand-up comedy. Y creamos el micrófono abierto. Y ahora a ese micrófono abierto que empezamos un martes, que ahora los martes son los martes del micrófono abierto, viene gente de Colombia, de Venezuela, de Chile, vino un cabrón de Singapur que habla español y vino, un güey que vive en China, que hace stand-up en español en China y vino a ese lugar. Viene gente de España, de todo el mundo. Vienen a México primero porque tiene un lugar privilegiado en el mundo, por estar cerca de Estados Unidos y por ser lo que es. Pero vienen a la Ciudad de México porque hay una efervescencia cultural. Vienen a la Condesa porque ahí es donde está sucediendo todo. Y vienen a ese pequeño club porque saben que ese es el club de comedia donde los comediantes nos juntamos a desarrollar nuevo material. Se vuelve como un laboratorio. Entonces, eso te tiene que hablar de algo muy positivo que está sucediendo en términos culturales, aunque a lo mejor me podrán decir los que hacen teatro y que les encanta separar el entretenimiento de la cultura, que son lo mismo para mí. Es el hecho de que esté sucediendo esto en México en el stand-up comedy, pues es relevante, es un fenómeno cultural, es una realidad y que empieza a mover ya agendas, ¿no? O sea, de repente ya hay políticos que se molestan porque un stand-upero les tira. ¡Qué bueno! Y ojalá más políticos se molesten con la crítica que hacemos en los escenarios, en la televisión, en todos lados. O sea, ¿hacia dónde va? Yo creo que hacia un camino positivo. Sí, el gobierno entiende, y las autoridades y los políticos entienden que ese es un lugar que tenemos que tener nosotros como sociedad, de ser críticos y de no voltear a la fácil censura, ¿no? Después de estar 12 años en W Radio y de estar en Fórmula y de estar en medios convencionales, pues entraron en una crisis, ¿no? Porque básicamente había una relación ahí medio enfermiza entre el poder y los medios de comunicación y las concesiones, que malentendidamente, y mi abuelo fue de los que hizo esa ley de radio y televisión en los 60, porque era legislador. No estoy orgulloso de eso, porque así se hacían las cosas. Hicieron una ley que nos perjudica a todos como audiencia, y es muy raro que como audiencia hay muchas cosas por las que tenemos que salir a pelear los ciudadanos. Pero yo creo que la última va a ser la televisión. O sea, nunca he visto a una marcha organizada que diga, estamos hartos de estos pinches contenidos. Nunca. Y yo creo que va a ser lo último que suceda. Pero también tendríamos que pelear por esos espacios radioeléctricos. El espacio radioeléctrico es una propiedad de todos los mexicanos, como lo es el litoral. Es un espacio que nos pertenece a todos. Y las concesiones que se le dan a los Azcárragas, los Salinas Pliegos, todos esos son unas concesiones que el Estado dice, ok, te voy a dar el privilegio a ti, por medio de un intercambio de intereses, para que comercialices ese espacio con un contenido. Tú tienes el privilegio de utilizar ese recurso natural, que lo es,
para que me emitas un mensaje y vendas espacios. Pero se volvió tan enfermizo, porque entonces el gobierno para manejar la información le pagaba mucha publicidad a los medios, y entonces los amenazaba con tirarles el negocio y quitarle y no debería de ser así. Entonces durante muchos años fue así. Cuando llegó este cambio de gobierno, que yo no sé si es para bien o para mal, pero se mueven cosas, pues las estaciones de radio, las televisoras tuvieron que mover su modelo de negocio y ya no tienen tanta lana, ya no saben por dónde ir. Antes era muy de compadres y se desestabilizó todo. Entonces encontrar trabajo en los medios convencionales, por lo menos para mí, fue raro. Y dije, voy a hacer un pinche programa de radio en Facebook Live. O sea, ¿para qué le mueves? O sea, antes necesitabas un micrófono con una antena para que te escucharan miles de personas. Ahora con Facebook, si eres lo suficientemente astuto, Facebook, Instagram, streaming, el que quieras, puedes tener una audiencia y además específica que te busca a ti. Entonces, pues le busqué por ahí. Digo, nunca me he cerrado a seguir en los medios convencionales, pero yo creo que es como el gimnasio, ¿no? Pues sí, efectivamente, puede ser que no sea un líder de opinión, pero también, ¿dónde están los líderes de opinión en estos días? No existen. O sea, muchos de esos que conocemos como líderes de opinión, no todos, pero la mayoría tenían una agenda o un interés pagado por lo que editorializaban. O sea, esa figura es obsoleta, me parece. Buscar un líder de opinión, yo creo que ya es un poco estéril. Porque ahora hay tantas maneras de que todos, el que quiera, hasta un taxista. Hay un gringo, bueno, un latino que está en Estados Unidos, que es como trailero, que hace Facebook Lives dando sus opiniones de Trump y tiene una audiencia mayor a la que puede tener López Dóriga hoy en día. Y hay gente que lo sigue. Entonces yo lo que digo ahora es que más bien somos opinadores sin líder. Entonces eso incluye una responsabilidad de decir, bueno, yo les doy mi opinión, pero no me tienen que hacer caso. Yo solamente contribuyo con la información que a mí me pueda tocar compartirles para que hagamos una conciencia colectiva, ¿no? Pero yo creo que buscar un líder de opinión, sobrevender un líder de opinión, personalidades, yo creo que ya eso está obsoleto. Hay que enfocarnos a eso. Entonces, yo me vendo como eso. Soy un opinador sin líder y ojalá el que le interese me siga y vamos a tener una conversación interesante. Yo escribí comedia para W, que fue lo que me llevó a escribir para mi propio show. Decía, bueno, ¿cómo me identifico, no? Y tenía una novia que para todas, ese güey, esos güeyes. Y me daba mucha risa cómo lo decía. Y me di cuenta que es como el genérico intercambiable del mexicano promedio. O sea, la gente dice ese güey 3 veces en su día mínimo. Y me pareció que era interesante que si el stand-up es la expresión de un güey de la calle, que expresa lo que ve y que todos piensan, que no muchos se atreven a decir, pues tendría que ser el güey del everyday güey, ¿no? Es ese güey. Ya no sé si fue una buena decisión, porque a veces es muy confuso, pero pues así se me quedó y me gusta. Muchísimo porque pues fui papá ya a los 41, a diferencia de muchos de mis cuates. Entonces me di cuenta que nunca había madurado en muchas cosas. O sea, desde la lana, de cómo administrar la lana, desde cómo administrar el tiempo, desde cómo llevar la alimentación de una casa, porque tanto mi esposa como yo somos hijos únicos y de familias medio, por algunas circunstancias, disfuncionales. Entonces, ya cuando estás solo con una hija, que te das cuenta que depende de ti, pues ya tienes que meter orden en muchas cosas que jamás te habían interesado. Mi esposa también es comediante, entonces básicamente íbamos por la vida pues viajando y sin importarnos echar raíces, sin importarnos nada más aprendiendo a hacer comedia. Ella fue de las fundadoras también del Open Mic que hicimos aquí en la Ciudad de México. Y básicamente pues la vivimos en el desmadre. Y entonces ahora de entender que necesita cierto grado de madurez, que es una madurez un poco acelerada, porque ya tienes muchos elementos que dices, claro, ya sabía que tenía que hacer esto. Entonces es un poquito un proceso más rápido, pero no deja de ser duro. Entonces lo más duro para mí ha sido intentar madurar, ¿no? ¿Qué consejo les daría? Que no dejen de quejarse. Que no dejen de quejarse. Específicamente con el gobierno. O sea, y no es ningún llamado a la subversión ni nada.
pero yo creo que estamos en un momento coyuntural en este país y la famosísima polarización a la que nos han llevado las redes, porque esa es la realidad. O sea, las redes sociales nos han vuelto, a pesar de que nos conectan, si yo entro a tu Facebook, voy a conocer un universo completamente distinto al que vivo yo, porque tu perfil está definido por unos puntos que tú misma le has brindado a las redes sociales, que te encapsulan en una opinión. Entonces va a ser difícil que te muevas. Entonces por eso ahora, si alguien tiene la lana, ahorita llegan al poder, y me refiero en todos los sentidos, los que llenan estadios, los que llenan teatros, los que llegan a la presidencia, los que lideran partidos, los que llenan las listas de popularidad, no necesariamente son ni los mejores, ni los más talentosos, ni los más positivos, sino los que entienden la manera de manipular esos puntos sobre los que tú describiste tu personalidad. ¿Me explico? O sea, no creo que Trump sea el mejor presidente, pero supo mover la maquinaria a su favor. No creo que Bolsonaro sea el mejor presidente, pero supo mover la maquinaria a su favor. No creo que López Obrador sea el mejor presidente, pero supo mover la maquinaria a su favor. Y puedo seguir con la lista, ¿eh? El presidente que quieras ahorita y la figura artística que quieras ahorita, Justin Bieber, o sea, tenemos que no desconectarnos porque eso no va a suceder, pero sí tener conciencia de que seguimos teniendo el poder de decisión y lo demostramos ahora con la famosa 4T, ¿no? O sea, sí, efectivamente, creo que todos estábamos cagados del PRI y del PAN y ganó Morena, ¿no? También ellos supieron cómo llevarnos a eso, pero no compraron votos. Compraron no me consta de Morena, pero por lo menos en Estados Unidos compraron la maquinaria para que la gente solita fuera a ejercer su voluntad, pero ejercieron la voluntad. Entonces, estar conscientes de que nuestra voluntad sigue estando ahí. Nada más no hay que vendérsela a cualquiera. Entonces, yo voté por Andrés Manuel López Obrador, pero lo cuestiono todos los días, ¿sabes? Y tengo un chorro de gente que, o sea, está muy polarizado el pedo por eso, y no debe de ser así. O sea, yo creo que todos los partidos tienen un 80% de culerés, y en todos los partidos hay un 20% de gente que sí quiere cambiar las cosas. Hay que tomarlo en cuenta. O sea, aquí no hay blancos ni negros. Hay un gris en el que todos vivimos y tenemos ese poder que todavía no sabemos que podemos ejercer, pero nos dejamos llevar por esas maquinarias. Entonces, a la gente que me sigue, ¿qué le diría? Sigan siendo opinadores sin un líder y sigan opinando. Y no se crean todo lo que vean ni en las noticias de la televisión, ni en las noticias de Facebook y las redes e Instagram. No, siempre hay más fuentes de información y creo que comunicarnos y compartir opiniones en la vida real siempre va a ser mucho más benéfico para formarnos una opinión que nos lleve a todos a ser una mejor sociedad. Entonces ese es el consejo que les daría. Ya sé que está muy complicado y muy enredado, pero vivimos en un tiempo en el que la sociedad se ha convertido en algo que jamás imaginamos. Está muy conectado, pues estamos en capsulitas que nosotros mismos podemos romper. Es un poco como la Matrix, ¿no? Estamos en el mismo lugar, pues estamos ahí encerrados, pero está en nosotros salir y por eso es tan importante que vayan a ver shows en vivo, que vayan a ver stand-up, que vivan la experiencia o sea, no nada más de ver un especial en Netflix o ver la televisión. Vivan el teatro, vivan la ópera, vivan la danza, vivan la poesía, vivan la comedia en vivo, vivan los festivales en vivo. Creo que nos falta salir a ocupar las calles en todos sentidos. Hola, soy Alex Marín Cal, mejor conocido como ese güey. Soy comediante de stand-up y este es mi Cameo Studio. Sabandija, porque es ofensiva y chistosa a la vez. Político.
La violencia. Una guitarra eléctrica. Un bebé llorando. Sí. Verga. Ladrón internacional. Como decía Don Gato, conspicuo ladrón internacional. O sea, no porque quiera ser un ratero, pero estas historias de gente que roba arte y, o sea, de estos como criminales que no roban porque simplemente se quieren chingar a alguien, sino porque se roban cosas muy específicas de manera muy inteligente. Ladrón internacional, ladrón de arte. ¿Qué profesión nunca ejercería? Híjole, abogado. María no era virgen.